bien. Nada más eso era lo único que nos hacía falta para completar el cuadro en el que estamos. En fin, les había mandado un problema para que lo resolvieran y se los quisiera yo comentar, pero antes que eso me gustaría avanzar, introducir el tema del balance de energía y una vez que terminemos con la parte del balance de energía, que tenga que ver con los planteamientos generales, vamos a ver ese problema que les mandé el martes y ¿cómo se llama? Y empezar a ver problemas donde vamos a considerar ahora el comportamiento no isotérmico de los reactores que hemos estado analizando, ¿sí? Entonces, es tema nuevo, por esa razón fue que preferí la clase pasada pararle allí a la mitad que la estuvimos viendo para que pues toda la mayoría estuviéramos al tanto de lo que sigue, pues, y no tener que repetir. En fin, vamos a ver. Voy a compartir la pantalla y vamos a ver lo del balances de energía. Y vamos a platicarlo. Comentaba, eso sí lo alcancé a platicar con algunos de ustedes el martes. Nuevamente recordarles pues que ahora con más razón la termodinámica juega un papel más importante en el caso de los reactores no isotérmicos. Nuevamente volvemos en el caso, por ejemplo, de los reactores isotérmicos, pues básicamente lo que veíamos era el cálculo de la K o la necesidad de conocer la constante de equilibrio para de alguna manera conocer el alcance de la reacción química, ¿no? Hasta qué del sistema reaccionante hacia el exterior. En ambos casos se plantea la necesidad de controlar la temperatura. Bajo ese esquema, pues sí es importante el diseño de un intercambiador de calor o algún recurso que se tuviera para poder compensar ya sea la disminución de la temperatura debido a la endotermicidad de la reacción o el aumento de la temperatura debido a la exotermicidad de la reacción. ¿Sí? Entonces, esa información es bien importante. Normalmente lo que hacemos es calcular, tener un delta H de reacción a una temperatura de referencia. Esa temperatura de referencia normalmente son los 0 grados centígrados o 24 grados centígrados, depende de la temperatura que tomemos. Y normalmente está ligada con los calores de formación, de combustión, etcétera, que se tienen en las tablas. Y esas tablas, sobre todo los calores de formación, están referidos a esas tablas siempre a una temperatura. Y esa es la temperatura que se toma como temperatura de referencia. Después de esto, digamos, la corrección, cuando en principio pasamos de una temperatura de referencia a una temperatura, vamos a decir, de operación, a la temperatura a la que se está llevando a cabo la reacción química, pues tenemos que recurrir a la capacidad calorífica del sistema, y el cual normalmente la podemos ver nosotros en función de la temperatura de acuerdo a estas expresiones polinomiales que o sea, están referidas a varios términos en función de la temperatura, la primera, la segunda, la tercera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es plantear los CPs de los productos y reactivos, tal cual, y es lo que nos daría el delta CP. ¿Sí? Entonces, ese delta CP lo podemos nosotros tomar en cuenta para hacer nuestro cálculo del calor de reacción, que es lo que tendríamos en esta expresión que está aquí. ¿Sí? Muy frecuentemente
que quizás en la mayoría de los ejemplos que vayamos a ver, lo que plantean es que el CP de la mezcla es un valor específico y que es un valor constante. Entonces eso ya nos ahorra mucho los cálculos y, por ejemplo, podríamos calcularlos, la delta H de reacción a una temperatura T2 tomando en cuenta una temperatura T1, pues como la sumatoria de los CP de los productos, de los calores. Finalmente estos son calores sensibles, ¿no? Que están asociados con el CP de productos y la sumatoria de reactivos. Entonces la diferencia entre estos dos nos daría más el delta H, aquí falta el H, el delta H a la temperatura T1 nos daría el delta H a la temperatura T2. Ahorita lo vamos a ver cuando planteamos los balances para el reactor por lotes. Supongo que estas expresiones son ustedes ya muy familiarizadas con ellas, entonces no creo que tenga mayor historia, ¿no? ¿Algún comentario de esto? ¿Lo quieren apuntar? ¿Quieren escribir eso? Sí, doctor. A ver, entonces les doy unos 5 minutos. Déjenme ponerlo. Esto sería, digamos, la expresión que tiene que ver con el cálculo de la K de equilibrio, que está asociada con el cambio de energía libre de Gibbs. Y RT son el R de los gases, T de temperatura a la que están manejando. Y aquí tendríamos, por ejemplo, en el caso específico de una K en función de presiones parciales y una K en función de fracciones molares, cómo se corrigen, y a la vez si sería la K en términos de concentraciones, ¿no? Son equivalencias. Y para el caso de los gases, pues aparecen por ahí el RT de los gases. Todo eso ustedes lo deben de saber. Una vez que tienen eso, tienen el cálculo de la constante de equilibrio en función de la temperatura. Aquí hay dos casos, ya no lo puse, pero aquí hay dos situaciones. Una es que el delta H que ustedes tomen como referencia sea independiente de la temperatura, o sea que es un valor constante, y entonces esto ya se reduce a una relación muy fácil para el cálculo de la K. Cuando ya el delta H es función de la temperatura, entonces tendríamos, por ejemplo, esto aquí. Y esto lo tendríamos que meter dentro de esta expresión y nos queda ya un chorizo enorme para el cálculo de la K de equilibrio. Bueno, eso no lo puse por ahorrar espacio, pero, ¿cómo se llama? Cualquier libro de termodinámica, el libro de Smith-Ness, que es el mismo autor del libro de reactores que hemos estado refiriendo en este curso, ahí viene bastante bien explicada toda esa situación. O el libro de termodinámica que ustedes hayan estado utilizando en sus cursos previos, ¿sí? O sea, eso da de paso, pues es la lógica en el desarrollo del curso y de su formación, porque esos cursos de termodinámica, fenómenos, etc., son previos al curso de reactores. Entonces, tomando como referencia una reacción A que da R más S, bueno, se plantean las ecuaciones que nos permiten calcular la delta T, la delta HT. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos, ya sea que metamos aquí los valores del delta CP de la mezcla en función de T y hagamos la integración que da como resultado esto de aquí, o bien, si suponemos que el CP de los productos y reactivos son constantes en el rango de temperaturas que nos vamos a mover de T1 a T2, pues tendríamos esta expresión. ¿Sí está claro? Sí, doctor. ¿Podría subirla de nuevo, doctor, porfis? ¿Cómo? Si la podría subir de nuevo, o sea, para seguir copiando. Para completar esta información, o sea, yo no, mi intención ponerles esto no era verlo así rigurosamente, por eso ya más o menos lo que puse ahí fue lo más relevante, pero obviamente que ya cuestiones más puntuales las pueden ustedes por su lado investigar o recordar en sus libros o sus apuntes de termodinámica. No
nos vamos a dedicar a estar calculando deltas H y todos esos rollos, no, no es el objetivo del curso. O sea, la demanda de conocimiento del curso de reactores es lo suficientemente amplia como para que, déjenme decirlo así, entrecomillado, distraernos en estos cálculos. ¿Sí me explico? Vamos a dar por asentado que nos dan un delta H, valor de la reacción exotérmica, endotérmica, y eso nos permite trabajar los balances correspondientes del reactor que estemos analizando. Pero no es por demás que recuerden ustedes este tipo de, estos conocimientos que en principio deben de tener ustedes almacenados en su mente. Me avisan cuando termine, por favor. Ya, doctor, gracias. ¿Sí? Bueno, paso a la siguiente. Comentaba también, o sea, fueron 10 minutos que di cuando regresamos después del temblor. Aquí tenemos típicamente cómo variaría la temperatura, vamos a suponer, en un reactor en función de la conversión. ¿Sí? O sea, la temperatura, si se trata de una reacción exotérmica, ahora, obvio, planteamos adiabaticidad para evitar que estemos compensando con introducir calor o sacar calor. Lo que queremos es evidenciar el efecto de la endotermicidad o exotermicidad de la reacción. Entonces, considerando un reactor operado en forma diabática, nosotros tenemos para una reacción exotérmica, pues que la temperatura, conforme la conversión va aumentando, la temperatura va a ir aumentando. Sí, eso creo que es de ley, eso ya queda, no creo que requiera mayor explicación. En el otro sistema, cuando la reacción es endotérmica, sucede exactamente lo contrario. Es decir, la reacción se consume, se autoconsume, jala energía de su calor, son calor sensible. El calor sensible de la reacción, la capacidad pues que tiene es de almacenar energía ese sistema, y se va auto enfriando. Entonces la temperatura pues tiende a disminuir conforme aumenta la conversión. Y en el caso de la línea punteada, pues es lo que hemos estado analizando en estas 6 semanas, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de un sistema isotérmico, una reacción isotérmica, y por lo tanto no hay ni aumento ni disminución de temperatura. Su nombre lo dice, la temperatura se mantiene constante. A lo largo, vamos a suponer que esto fuera la conversión acompañando a un reactor tubular, pues eso sería lo que tendríamos nosotros de variación de temperatura a lo largo del reactor. Ahora bien, ya ubicando esto en los reactores, si nosotros analizamos vamos a ver este caso exotérmico. Nuevamente, operación adiabática para evidenciar los efectos térmicos en el sistema reaccionante. Entonces, por un lado tenemos temperatura, tenemos la R y tenemos la conversión. Son los 3 ejes. ¿Sí? Y esto está en función de la longitud del reactor. Entonces, si tomamos el reactor de flujo pistón, ese reactor va a ir desde la entrada del reactor hasta que sale del reactor. El fluido, el tapón que va a atravesar el sistema. Una reacción exotérmica, ¿qué va a manifestar? Pues va a manifestar un aumento continuo de la temperatura. ¿De acuerdo? Es muy probable que al principio tengamos un efecto más pronunciado de aumento de temperatura, puesto que a la entrada del reactor tenemos mayor concentración de reactivo. Conforme avanzamos a lo largo del reactor, va a haber disminución de la concentración del reactivo, y esto puede atenuarse de alguna forma, ¿no? El aumento de la temperatura, pero en principio esto seguiría aumentando hasta que saliera el tapón del tubo del reactor.
La R tiene un comportamiento, a lo mejor esta subida aquí ya no, aquí fue que me tembló la mano y no corté en la curva como debería de ser, pero en fin, déjenlo así. Esta curva que está aquí es la que está representando a la R. Para una R exotérmica, acuérdense que la R es función de la K, constante de velocidad de reacción, y de la concentración, y de la función de la concentración. Llámenle cinética de primer o segundo orden, del orden que sea. El efecto de la temperatura se va a ver reflejado en la K. Hasta el día de hoy, vamos a decirlo así, el día de hoy, hemos considerado la K como un valor constante, un solo valor. Y hemos supuesto que ese valor de la constante corresponde a la temperatura que corresponde al reactor que estamos analizando. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, ya una reacción exotérmica en una operación adiabática, ya tenemos la obligación de tener la K, vamos a decir, desglosada en su factor preexponencial y la energía de activación. Acuérdense de la ley de Arrhenius, ¿sí? Nos dice que la K, de alguna manera, la K va a ser igual, dejen ponerla aquí abajo, nada más para recordarla, menos E en RT. Esa es la expresión de la constante de velocidad de reacción que hemos estado analizando. ¿Ok? Este factor, el factor exponencial y la energía de activación. Entonces, esto es lo que les llegué a comentar en alguna ocasión. Cuando se pregunta o se pide que establezcamos la cinética, la ecuación cinética, la expresión cinética de la R, de una reacción, en realidad no nada más nos limitamos a conocer el orden de reacción, como ha sido lo que hemos estado analizando en los últimos problemas, sino que habría que agregarle el factor preexponencial y la energía de activación, como lo vamos a ver en los ejemplos que vayamos a estar analizando de aquí a terminar el curso. ¿Sí? Entonces, es bien importante porque esto ya depende, aquí estamos metiendo el efecto de la temperatura que va a variar con una reacción exotérmica o una reacción endotérmica. Entonces, ¿qué va a pasar? La zona previa o hacia la izquierda de donde estamos el máximo de la R es dominada, vamos a decirlo así, por el efecto exponencial de la temperatura. Noten que esto corresponde a la zona donde en principio hay suficiente reactivo para que esa ausencia eventual del reactivo conforme se va consumiendo no se note. ¿Sí? Nada más lo que prevalece aquí es el efecto térmico exponencial de acuerdo a la ecuación de Arrhenius. Conforme pasamos el máximo y empezamos a disminuir, es porque acá ya empieza a disminuir la concentración del reactivo. Entonces, por más exotérmica que pueda ser la reacción, si no hay reactivo para consumir que libere calor, pues esto va a irse apagando conforme avanzamos a lo largo del reactor, hasta llegar a un valor mínimo o el valor que sea, que es cuando ya el tapón sale del reactor. ¿De acuerdo? Ese es el comportamiento. Entonces, esta zona de acá es una zona que está dominada por el efecto exponencial de la K y la zona de la derecha empieza a ser dominada por la disminución de la concentración del reactivo en el reactor. ¿Está claro? Y la conversión, pues todo el tiempo va a ir aumentando, va a aumentar dependiendo estas son curvas cualquiera que salió y que seguramente si el año que entra vuelvo a dar el curso, a lo mejor esta curva yo la pongo más para arriba, ya la pongo más para abajo. Es arbitraria, pues, totalmente. Pero la tendencia es que esa conversión siempre va a ir aumentando a lo largo del reactor. Este valor al que se vuelve asintótica la conversión, pues puede ser el 100%, si tenemos una conversión del 100%, o puede ser la conversión de equilibrio, de acuerdo a la termodinámica. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante es los puntos rojos. Los puntos rojos corresponden a el comportamiento del reactor de tanque agitado.
esos puntos rojos lo que me están corroborando es que efectivamente la reacción química en el sistema, en un sistema de tanque agitado, perfectamente agitado, continuo, es un solo punto. Acuérdense que habíamos hablado de que un concepto de una R, vamos a decir, instantánea, que los reactivos entran y reaccionan en forma instantánea y alcanzan un cierto nivel de conversión y de ahí ya no se mueve. Bueno, y además, si nosotros analizamos en cualquier zona del volumen del reactor de tanque agitado, la composición, la temperatura y luego la R, vamos a encontrar que en cualquier punto del volumen del reactor esos valores son iguales, lo cual está indicándonos pues el perfectamente mezclado. Bueno, eso también se traduce en esto. En el tanque agitado hay una sola temperatura, hay un solo nivel de conversión y hay un solo valor de R. A lo mejor este valor de R que está aquí, en lugar de estar aquí, podría estar por acá, no sé. Aquí cayeron así también al azar. Si ustedes analizan mis apuntes del año pasado o el antepasado, a lo mejor estos puntos los puse en alguna otra zona. Son arbitrarios, pues. El razonamiento que hacemos con relación al caso endotérmico es similar al que estamos haciendo para el caso exotérmico. Simplemente la gran diferencia es que la R ya no pasa por el máximo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no pasa por el máximo? ¿Por qué no hay un efecto de pasar por un máximo en un sistema endotérmico? A ver, jóvenes, ¿Será no porque estén, la no temperatura estén dormidos. no ¿Mande? aumenta? ¿Será ¿Cómo? porque la temperatura no aumenta sino disminuye? Exactamente. Aquí decíamos que el efecto de esta es porque la temperatura está aumentando y en forma exponencial. Acá tenemos que la temperatura va a ir disminuyendo todo el tiempo, entonces también afecta exponencialmente a la K. Entonces, por esa razón es que la R, que la tenemos aquí, perdón, esta R va a ir disminuyendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque disminuye la temperatura, acá lo estamos viendo, y disminuye la concentración conforme avanza a lo largo del reactor, ¿se dan cuenta? Entonces, los dos efectos de disminución de temperatura y disminución de composición apuntan, influyen en la misma dirección a la R. Acá no, acá hay una especie de compensación. Aquí aumenta mientras está disminuyendo el reactivo, pero el aumento por el efecto exponencial es más importante y eso es lo que jala el perfil de la R en una determinada zona del reactor. Conforme pasamos de una, vamos a decir, de un nivel, vamos a llamarle crítico de concentración de reactivo, ya empieza la disminución del reactivo a dominar, independientemente de que la temperatura siguiera aumentando. Acá no. Acá los dos fenómenos, uno que está involucrado en la longitud del reactor, que es la conversión, aquí pude haber puesto pues, y en el otro, perdón, la concentración, pues, que estamos aquí manejando, porque la conversión va a ir siempre aumentando todo el tiempo, y al aumentar la concentración es que está disminuyendo la concentración de reactivo. Entonces, eso es lo que nos está dando este fenómeno de que el perfil de la R siempre va a disminuir conforme avanza el tapón a lo largo del reactor. Entonces, temperatura baja, R baja, en el caso endotérmico, y la conversión pues siempre va a ir aumentando. Eso siempre, esa se va acumulando pues la cantidad, aun cuando aquí el consumo del reactivo sea más lento, pues finalmente se va acumulando un cierto nivel de conversión. No tiene sentido comparar esta curva con esta otra. En principio son dos. En el momento en que hablamos de una reacción exotérmica y una reacción endotérmica, estamos hablando de dos reacciones que son diferentes. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Doctor, Dime. entonces en la gráfica primera, bueno, yo lo que hice en mis anotaciones es de que en la primera gráfica aumenta la temperatura. ¿En dónde? ¿Acá? No, en la primera gráfica de abajo, o sea, en las que estamos viendo. Exotérmica. Sí, en la de exotérmica, Ajá. que aumentaba la temperatura y disminuye la concentración. Y en la segunda. O sea, a ver, la concentración siempre va a disminuir, ¿eh? Ah, ok.
La temperatura es la que aumenta. Aumenta Y la vamos a llegar a un valor crítico de disminución de la concentración, que es la que va a empezar a dominar y va a bajar. Multiplica un número enorme por 0, pues te va a dar 0. 0, sí. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí quedó claro? Sí, y en la segunda gráfica, bueno, puse que disminuía la temperatura y ¿cómo se llama? Y aumentaríamos ¿cómo se llama? La concentración. No, baja la concentración. A ver, imaginen ustedes un reactor, el reactor de flujo pistón que vimos en alguna ocasión. A ver, déjenme, a mí se bolas aquí. Déjenme ver acá. Vamos a ver. Pero, ¿por qué me hago el loco? A ver, espera. No, ya me hice. Ya me entró la. Vamos, lo que quería poner aquí era un Perdón tubo. por la pues. pregunta, doctor, ¿eh? ¿Eh? Perdón por la pregunta. No, para nada. Justamente es lo que a mí me retroalimenta que vayamos entendiéndonos. No, por favor. Eso a mí me queda muy claro que eso es parte de mi papel. Prefiero que salgan estas dudas ahorita y no en el examen. Este es el tubo. Entonces, esto de aquí es lo que llamamos pues, la longitud del reactor. ¿Qué va a pasar? Piensen ustedes en un momento, ¿qué va a pasar con el reactivo que está entrando acá? Aquí está entrando una concentración CA0. Esta concentración CA0 a lo largo del reactor va a variar. No sé si lo están viendo, pues y va a disminuir. No puede aumentar a lo largo del reactor. ¿Sí? El tapón que estamos nosotros considerando es un sistema, déjeme ponerlo ahí para ilustrarlo mejor. Ahí sí, chihuahua, ¿por qué se pone? Lista. Ahora me lo llevo. Órale. Ahí estamos ya. Y ahora sí ya le dibujé bien. Este tapón es al que me estoy refiriendo. Que es bueno, sabemos que es algo ficticio, pues. ¿Sí me explico? Pero el concepto, cuando vimos el balance de materia en el reactor de flujo pistón, si ven sus apuntes, pues es esto, ¿no? Entonces, entra el reactivo aquí y va avanzando conforme el tapón se mueve a lo largo del reactor. La concentración del reactivo aquí va a ser menor que la concentración de acá. Y eso sucede tanto en este sistema como en esto. Esa disminución de la concentración del reactivo es independiente de la exotermicidad o endotermicidad de la reacción. ¿Sí me expliqué? Entonces, tomando en cuenta eso, es como hacemos todo este análisis. Entonces, aquí la concentración sigue disminuyendo, pero además la temperatura es la que disminuye. Y las dos contribuciones, disminución de la concentración y disminución de la temperatura, afectan en la misma dirección a la R, es lo que le estoy diciendo. Entonces la R va a disminuir todo el tiempo. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Bueno, entonces pues ya corregí mi anotación. Supuestamente, bueno, lo que puse fue de que la concentración se mantiene tal para cual que disminuye la concentración. Lo único que va a cambiar es lo de la temperatura, ¿no? Claro que está afectado por la exotermicidad o endotermicidad de la reacción. Sí, muchas gracias, doctor. Es lo único. De nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, esto es lo que vamos a decir, vamos a llamarlo así, parte de la filosofía del análisis que estamos haciendo, del problema. Vamos a ver ahora los balances, ya propiamente de los reactores.
Entonces tenemos un balance de conservación de energía, así como vimos el balance de conservación de materia, ¿no? Cuando hablábamos de que el reactivo que entraba, el reactivo que salía, el que se consumía, igual a la acumulación. Cuando hablábamos de materia. Ahora, ¿qué tenemos? Pues la energía que entra al elemento de volumen, la energía que sale, léase la entalpía en la corriente de alimentación del reactor, la entalpía en la corriente de salida del reactor, más lo que se intercambia con los alrededores, va a ser igual a la acumulación de energía. La diferencia entre estos dos términos de entalpía de entrada y entalpía de salida, ¿a qué se va a deber que haya un cambio de entalpía? Pues se va a deber a dos fenómenos. El primer fenómeno es el cambio debido al calor sensible, cambio de temperatura debido al calor sensible, y el cambio de temperatura debido a la reacción química. Aquí está involucrado, ahorita lo vamos a ver. Esos serían, digamos, los términos que están asociados con vamos a decir, el balance del reactor. ¿Sí está claro? Esa es la fórmula general, pues. Ahora vamos a distinguir entre los reactores en procesos por lote o reactores en procesos continuos. Si queremos analizar esto de aquí, esta ecuación de acá puede ser una ecuación en la que, estrictamente hablando, aquí tendremos que estar tomando en cuenta el cambio de energía interna de la mezcla reaccionante. Pero se ha demostrado que básicamente lo más importante, lo más relevante en los balances de energía en los reactores es el cambio de entalpía. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, en un elemento diferencial de tiempo, vamos a decir que el calor diferencial intercambiado con los alrededores va a ser igual al cambio diferencial de entalpía en el elemento de volumen que estemos considerando. Esto puede ser para el reactor por lotes, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, ya cuando desglosemos esto, vamos a ver cómo está constituida el cambio de entalpía. En el caso de los reactores continuos, noten que estamos metiendo aquí una terminología de H' y Q' para hablar de flujos de energía. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la entalpía que va con la corriente de alimentación al reactor o al elemento de volumen, la corriente de salida del reactor o del elemento de volumen, lo que se intercambia de calor con los alrededores, igual a cero. Entonces, estos son los dos balances, así, lo más general posible, relacionado con los sistemas que vamos a estar analizando. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? ¿Lo apuntan? Sí, doctor. Por favor, y me avisan cuando terminen. Independientemente de eso, al final de la clase les voy a mandar esto. El balance, el planteamiento de los balances de materias, ¿sí se los mandé? No, doctor, todavía no, creo que ese todavía no, a mí no me llegó. ¿No? Bueno, entonces voy a mandarles los dos archivos, balances de materia y balances de energía. Ok, doctor, muchas gracias. Pero esto no está por demás que lo vayan escribiendo. Dicen que el que escribe lee dos veces. Entonces, una vez que termina con eso, vamos a empezar a ver el reactor de tanque agitado por lotes, que es el que nos interesa. O por el término en inglés, batch. ¿Sí? ¿Ya terminaron acá? Ya, profe. Bueno, entonces el reactor de tanque agitado por lotes. En este caso específico, dado que no tenemos flujos, entonces lo que tenemos es que este término y este otro término no tienen entradas ni salidas.
sino que tenemos nosotros una acumulación de energía igual a una cantidad de energía que se está transfiriendo, que es dQ igual a dH. Pero este delta H no está asociado con flujos, sino con la carga. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos en un diferencial de tiempo dt, hay un cambio de entalpía de H en el balance de energía de este reactor que se debe de expresar en términos de temperatura y de velocidad de reacción o de la conversión. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, la pregunta que les digo, el comentario es, suponiendo que la masa cargada, primero hagan de cuenta que tienen un tanque vacío y le meten una carga MT del sistema que va a reaccionar con una capacidad calorífica. Esa HP de la capacidad calorífica, como les decía, muy frecuentemente va a ser un dato que se los dan y le van a decir, pues considérenlo constante y corresponde al CP de la mezcla. Si no es el caso, hay que calcular el CP considerando los reactivos y los productos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es parte de la formación que ustedes tienen y yo estoy convencido de que deben de tener capacidad o los conocimientos para hacer esos cálculos. Si se tratara de calcular el CP de la mezcla y más aún el CP de la mezcla y el CP en el rango de temperatura, si es que resulta que el CP es muy sensible al cambio de temperatura. Entonces, vamos a pensar, todo eso es lo que implica esto, ¿eh? Ojo. Entonces, una carga inicial MT total de reactivos, puede haber inertes ahí, puede haber, no sé, lo que sea, especies químicas que estén involucradas y su CP correspondiente. Entonces, para un incremento de tiempo dt, la mezcla va a sufrir un cambio dt de temperatura. Y de composición, que aquí va a ser también dentro del sistema debido a la reacción química, lo cual, o sea, que va a estar determinada por la reacción química. Luego, tomando como referencia los 298 grados Kelvin como temperatura de referencia, que es normalmente, insisto, la temperatura a la que se encuentran los calores que se estén utilizando para el cálculo del delta H en las tablas termodinámicas, ¿sí? Normalmente esa es la temperatura que se toma como referencia. Se puede evaluar el cambio de entalpía en el sistema a partir de estos tres pasos, ¿sí? Entonces, el primer paso es, agarro yo esta mezcla que está aquí y la voy a calentar hasta llevarla a una temperatura de referencia. En este caso específico, vean enfriamiento, calentamiento, calentamiento, enfriamiento, ojo. Entonces, vamos a pensar que yo tengo una carga que entró a una temperatura determinada y necesito bajar la temperatura de la temperatura a la que se encuentra esa carga a la temperatura de referencia. Entonces, esto me queda como el delta H1 igual a la masa de la carga por el CP entre K y T, entre la temperatura a la que se encuentra la mezcla a la temperatura de referencia. Esto es el camino que se sigue, que ustedes seguramente vieron cuando decían que la entalpía era una propiedad intensiva que la podían llevar de un punto a otro o podían seguir una ruta. Bueno, el camino de la ruta es esta. Hagan de cuenta, los reactivos a la temperatura que sea, los enfrían hipotéticamente a una temperatura de referencia que es la temperatura de 298 grados Kelvin. Bueno, ahí está el cálculo. MT, suponiendo que el CP de la mezcla es constante, y entre la temperatura de referencia y la temperatura en la que se encuentra. Esto puede ser positivo, puede ser negativo. Después, una vez que se encuentra esa mezcla, idealmente, ficticiamente, pero lo tomamos como referencia, a la temperatura de referencia, hacemos el cálculo propiamente del calor de reacción. El calor de reacción lo vamos a manejar en función de qué? Pues lo vamos a manejar en función
de los calores de formación de productos menos los calores de formación de reactivos asociados con el número estequiométrico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya les voy a mandar un problema que tenga que ver con esto para que lo recuerden. Pero este es el calor de reacción, la entalpía, el cambio de entalpía debida a la reacción química en el elemento diferencial de tiempo. ¿Sí? Eso es el calor. Y finalmente, hagan de cuenta, tanto los reactivos que no alcanzaron a consumirse, más los productos que se obtuvieron, los van a calentar desde la temperatura de referencia a la temperatura a la que va a trabajar el sistema. Entonces, ¿esto qué significa? Pues esto significa otro calor que van a estar metiendo desde la temperatura de referencia hasta una diferencial de temperatura que está asociado con la diferencial de tiempo, ¿no? Que este delta T, que estamos aquí manejando. Entonces, tomando en cuenta estas tres consideraciones, podemos decir que el delta H va a ser la suma de estos términos. Entonces nos va a quedar que el cambio de entalpía de la mezcla, reaccionante se va a deber al cambio de calor sensible y al cambio que está relacionado con la reacción química, o el calor de reacción. Esta es la clave, esta es la ecuación clave. ¿Sí la ven? ¿Sí recordaron todo eso? Si no, díganme para reclamarle al profesor que les dio termodinámica. Esto es típico, ¿eh? Yo creo que es de las primeras cosas que se aprenden. Creo que en termodinámica, en termo 1, ¿no? A ver, coméntenme. Sí, O no, doctor. Sí, o doctor. hay alguno que está viéndolo por primera vez. Espero que no, ¿eh? O sea, esta ruta de llevar la entalpía de un punto a temperatura de referencia. ¿Por qué a la temperatura de referencia? Porque es ahí donde tenemos la información relacionada con los calores de formación que nos dan el delta H de reacción a esa temperatura de referencia, ¿no? Eso no lo vamos a encontrar a 200 grados centígrados, por ejemplo. Imaginen ustedes que tienen los reactivos a 50 grados. Entonces esos reactivos los van a llevar a 25 grados centígrados, que es la temperatura de referencia que está reportada en las tablas donde están los calores. Entonces, ahí ustedes ficticiamente llevan de 50 a 25. Ahí se lleva a cabo, en principio, la reacción química y genera un delta H de reacción a esa temperatura. Luego, después de eso, todas las especies químicas, los reactivos que no alcanzaron a consumirse, más los productos que se obtuvieron, los llevan hasta, vamos a suponer que vamos a llevar a cabo la reacción a 100 grados. Eso lo calientan desde 25 hasta 100 grados. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es una contabilidad de los calores involucrados en cada paso. Finalmente, dicho de otra manera, pues. Entonces, ustedes suman, restan los tres calores y les va a dar esta fórmula que está aquí. ¿Sí? ¿Sí, sí o no, no? Sí, doctor, gracias. ¿Está Sí, bien? doctor. Bueno, entonces ya tenemos esa expresión. Que insisto, el que no se acuerde de eso, yo le recomiendo de la manera más atenta que se refiera a sus apuntes de termodinámica o al libro que vieron y recuerden esto. Entonces, aquí lo que hay que detener es que el cambio de entalpía diferencial asociado con el cambio de temperatura de tiempo diferencial, se va a deber a que hay un cambio de temperatura de T que es asociado con el calor sensible de la mezcla y un cambio relacionado con la conversión o la concentración de los reactivos, que están relacionados con la R. Esta es la R de reacción química, referida al volumen de la mezcla reaccionante. ¿Sí? Aquí estamos hablando de aquí de moles por unidad de tiempo. Y acá lo multiplicamos por tiempo, nos quedan moles. Y el delta H, pues es energía por mol. Ahí nos está dando el calor que está relacionado con.
Luego, el intercambio de calor, esa es otra historia. Ya vamos a dejar, esto por ejemplo podría ser para el caso de un sistema diabático, ¿no? Entonces tendríamos que el DH, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Este DH igual a 0, si fuera el caso diabático. Si no es el caso de intercambio de calor con los alrededores. Ese intercambio de calor con los alrededores lo vamos a calcular con esta parte de la fórmula. dQ igual a esto, ¿no? O sea, podemos decir dQ en dt es igual a H0 a HTS menos T. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es un coeficiente global de transferencia de calor. Aquí tenemos que tomar en cuenta los efectos de transferencia de calor convectivos, que son los que están relacionados con la mezcla que se está moviendo. Luego vamos a tener el calor que se disipa a través de las paredes del reactor, ya sea que va hacia afuera o hacia adentro, depende de la isotermicidad o en la endotermicidad de la reacción. Ahí tenemos un fenómeno de transferencia de calor por conducción. Luego después es probable que pudiéramos tener el reactor enchaquetado o tengamos el calor, el reactor con un aislante térmico. Entonces tendríamos que tomar en cuenta la cantidad de calor que atraviesa ese aislante térmico hasta llegar hacia el exterior o del exterior hacia adentro. Normalmente en el caso endotérmico no tenemos aislante, lo que tenemos es un intercambiador de calor que puede ser una chaqueta a través de la cual fluye, por decir algo, agua hirviendo o algún componente con puntos de ebullición elevados para favorecer la transferencia de calor del medio hacia el interior del reactor para que no se nos apague. O en un extremo también puede ser, que no es un extremo, es algo que es frecuente, meter el intercambiador de calor adentro de la mezcla para ese calor más directa entre la pared digamos, de la horquilla, de la bucle que estamos metiendo dentro del sistema reaccionante, a través del cual está pasando vapor vivo, por ejemplo, o están metiendo algún sistema con una temperatura elevada para favorecer la transferencia de calor hacia la mezcla reaccionante. Tendrán ustedes que calcular el H. Y este H, si se perdió la plática, ¿me siguen? Sí, sí, los Sí, doctor. Sí, ¿Me está siguen, bien. jóvenes? Sí, doctor. Perdón, ¿Está bien? ¿puede Es que repetir me lo llegó- último? Sí, es que me llegó la... Les decía, este H0 es el coeficiente global de transferencia de calor. Y este coeficiente global de transferencia de calor debe tomar en cuenta todos estos fenómenos. Cuando es el caso, evidentemente, de transferencia de calor convectiva, transferencia de calor por conducción, los espesores, las conductividades térmicas del material que están involucrados, etc. Todo eso está aquí involucrado. Nuevamente, haciendo historia con la carrera y su formación, pues cuando vieron ustedes transferencia de calor, debieron haber visto un tema bien importante que es transferencia de calor a través de paredes compuestas. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? Sí, ¿O profe. sí? Sí. Bueno, entonces ahí está. Entonces, ese es el significado del coeficiente global de transferencia de calor. Luego tienen la temperatura de los alrededores, TS. Entonces, y el área de transferencia de calor, que si lo vemos como un cilindro y que el área de transferencia de calor es el área lateral del cilindro, pues es pi por diámetro por longitud del reactor. ¿Sí? Es la parte externa, es la parte que corresponde a esta parte de aquí. Si esto está enchaquetado, vamos a pensar de la pastilla hacia aquí. Si nada más aquí, bueno, pues la transferencia de calor se va a dar en esta zona. ¿De acuerdo? Puede ser, ¿eh? Pero en fin. Entonces, regresando, el área, pues sería pi por diámetro del tubo por longitud. Esto apúntenlo por ahí porque es bien importante. Profe, Y luego tienen y no la confundan con el área transversal. El área transversal del reactor, que es otro cálculo que se tiene, es igual
pi, voy a poner la palabra porque no tengo aquí a la mano ahorita, pi cuartos del diámetro del tubo al cuadrado por la longitud. Por longitud. Está claro, si lo ven así, o sea, sí está claro, ¿no? Eso ya la conocen también ustedes. Esa es el área perpendicular a Profe, la dirección del flujo. pero no es O al sea, cuadrado, el ¿no? área, esta sería el área de acá, esta área. Viéndola de aquí del reactor, esta sería el área. Es el flujo cuando, el flux, que es no sé, la cantidad de energía por área por tiempo. Esta área es el área que está acá. Cuando disipamos calor o metemos calor al sistema, es el otro área, es el área lateral. No confundan, por favor, una cosa con la otra, porque es bien importante para los cálculos que vamos a estar analizando más adelante. Entonces, regresando a la fórmula, entonces dQ va a ser igual a H0, es el coeficiente global, por esta área lateral para la transferencia de calor, por la diferencia de temperaturas entre la temperatura del medio y la temperatura T. T es la temperatura de la mezcla reaccionante en el punto del reactor que estemos analizando. Profe, Correlacionado con... ¿Eh? ahí en el área, ¿Cómo? donde tiene pi, ahí en el área donde tiene pi cuartos, ¿qué no solamente sería por diámetro al cuadrado? Perdón, tienes razón. Que ya me fue el volumen. Sí, aquí sí está bien. Si esto es el área lateral, exacto, perfecto. Buena observación. Sí, es pi cuartos del diámetro del tubo al cuadrado, claro. El área transversal. Entonces, pero el área lateral, que es la que usamos con esto, normalmente, sería esto. ¿Sí? La que está aquí. Y esto lo igualamos con el cambio debido a la reacción química y el cambio de calor sensible. Si sustituimos el balance de materia, en esta expresión para eliminar la R, podemos encontrar la equivalencia, que es esta. Si ustedes analizan su balance, RV va a ser igual a B0CA0 por DX en DT. Entonces sustituimos esto por esto y dejamos el término. Estos son dos balances que son equivalentes. Uno en términos de la R directamente y uno que está en función de la conversión. ¿Sí? Y el MT-CP por DT. El MT por CP, que es el cambio de calor sensible debido al cambio de temperatura. Esta sería, digamos, la expresión del balance de energía en función de R o en función de la conversión. ¿Sí? El caso de la operación adiabática, que significa que esto fuera igual a 0, tiene la ventaja de que lo podemos integrar directamente. Si nos quedamos con estos dos términos del balance, el DT se va y podemos tener MT-CP por la integral del tiempo, de la temperatura, y tenemos delta H por la integral de dx. Y eso nos lleva a esta expresión que está aquí, que es una expresión bien importante. Considerando que la x0 sea igual a 0, ¿sí? Tenemos que la temperatura, que al tiempo t menos la temperatura inicial de la mezcla reaccionante, va a ser igual a menos el delta H de reacción por B0CA0. B0CA0, si ustedes lo ven, son las moles iniciales de A relacionadas con la masa que está cargada al reactor por su CP correspondiente. Esta es una manera de establecer el balance de energía correspondiente, insisto, a una operación adiabática. ¿Lo apuntan? Sí, doctor. Entonces, creo que a partir de esto, que está aquí.
¿Está bien? Esta expresión, esta es una expresión que vamos a estar, estas dos que están aquí, en términos de conversión y en términos de temperaturas, los vamos a manejar muy frecuentemente. Díganme cuando terminen, por favor. Ya, doctor. Ya, doctor. Sí, bueno. Entonces pasamos al otro, que es el caso del reactor de flujo pistón continuo. Aquí, ¿qué consideramos? Pues vamos a considerar un elemento diferencial de volumen. Volviendo otra vez a la figurita que estamos manejando acá, pues este sería mi elemento diferencial de volumen, ¿sí? Delta B. O sea, que en realidad es sección transversal constante por delta Z, pues me da el elemento diferencial de volumen, que es en el que yo tomo en referencia lo que entra y lo que sale del elemento. No tomo en cuenta el reactor completo, sino que es un elemento diferencial. De ahí el por qué, tanto en el caso del reactor por lotes, que es, ¿cómo se llama? Variación con temperatura a lo largo del reactor, digo, durante el tiempo de reacción, tenemos que integrar también el balance de energía, de materia, acuérdense ustedes. Entonces, en el caso del balance de energía para el reactor de flujo pistón, tomamos como referencia un diferencial de volumen. Y hablamos aquí ahora, la misma fórmula que vimos en el caso del reactor de tanque agitado, dQ igual a DH. Aquí tenemos dQ' igual a DH'. ¿Sí? Y aquí, pues nuevamente, no. Tenemos que la diferencia de entalpía se va a deber al cambio de temperatura, un diferencial de temperatura en el elemento de volumen y un cambio de composición. Y esto que es debido a la reacción química, obviamente. Si el flujo molar total a través del reactor es Ft y Cp es ¿cómo se llama? La capacidad calorífica del sistema, de la mezcla, del elemento. Entonces y la suponemos constante, mi diferencial de entalpía prima va a ser igual a Ft por Cp dt más delta H RdB. Vean la diferencia de este término con el término que estábamos analizando nosotros aquí. Aquí hablamos de carga. Esta es la carga, la masa cargada al reactor. Acá hablamos del flujo que está fluyendo, que está entrando al reactor. Aquí estamos hablando, por eso es la prima. Estos son los flujos que estamos relacionando con esto. Entonces, esto me daría que el cambio de entalpía nuevamente se debe al cambio de calor sensible de la corriente que entra y sale del reactor y el cambio de calor debido a la reacción química. Nuevamente, el intercambio de calor con los alrededores lo vamos a definir de manera similar, un coeficiente global de transferencia de calor por Ts menos T por dH, diferencial de área lateral. Y esta área lateral, pues sería en el caso del elemento diferencial, pues por eso le ponemos diferencial de área, ¿sí? Que estaría asociada con la diferencial de delta Z, la diferencial Z. Y esto va a ser igual a Ft por Cp, que es lo que estamos manejando acá. O nuevamente, recurriendo al balance de materia, podemos dejarlo en términos de conversión. Entonces, el R de B es igual a F de X, que es el balance de materia. Caso adiabático, tenemos esto que está acá. También en el caso, esto que está aquí es cero, entonces lo podemos integrar de T0 a T y la F de 0 a X y nos va a dar esto. Esta es la fórmula correspondiente a la operación adiabática del reactor de flujo pistón. Tanto en esta expresión como en esta otra, no vayan a confundir este signo negativo. Este signo negativo salió
despejar esto término del otro. Nada que ver con el signo del delta H. Si aquí tienen ustedes una reacción exotérmica, esto se va a volver positivo. Se lo digo porque muchas veces lo confunden. Es un signo negativo que sale del balance, del despejar. O sea, esto es igual a 0, caso adiabático, o sea, esto no lo peleen. Entonces nos va a quedar que yo despejo FT, CPDT, lo despejo y lo mando para la izquierda, el delta H por F de X, entonces me queda esto. Delta HF, y lo divido entre aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Fíjense, esto es CP, ¿no? Ajá. Esto es, a ver. Esto es C. CP. Sí está claro, ¿no? Pues aquí tengo el delta H por FT entre FT por CP. Lo que pasa es que asocio F. Ahora, esto es 1, ¿cuándo? ¿Cuándo sería 1 esto? F en FT. Profe, F, ¿cuál es la diferencia entre esas dos Fs? por eso. Los dos son flujos, ¿Cuándo ¿no? sería 1? Esta es la carga. Aquí metes A, B, inertes, etcétera. Cuando tienes eso, la FT es diferente a F. Este F se refiere al reactivo que están ustedes tomando en cuenta en el balance. Imagínense A. Esto podría ser FA entre FT. Ahora, ¿cuándo es FA igual a FT? Pues cuando tiene nada más A en la corriente de alimentación. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Esa es la diferencia. Entonces, cópienlo, ¿no? Por favor. Con esta corrección, aquí me había equivocado, es CP. Porque la MT es carga y el FT es flujo. ¿Ya? Ya, profesor. Sale. Ahora vamos a ver por último el tanque agitado continuo. Aquí el elemento de volumen se vuelve B, ya no es diferencial. Exactamente como lo vimos en el caso del balance de materia. Sí, no tiene sentido hablar de un diferencial de volumen en un reactor de tanque agitado. Pues, obvio que tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de reactores ideales y que entonces ese tanque agitado está perfectamente agitado. Entonces, el elemento de referencia pues va a ser el volumen del reactor. Entonces, acá tenemos las entalpías de entrada y salida, el sistema F de alimentación de salida, va a deberse también nuevamente a un cambio en el calor sensible y a un cambio en la reacción química. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, de alguna forma, es qué sucede con la... Estoy viendo acá esto. Ok. Perdón.
Esto, es que aquí me faltó, nuevamente, sí, aquí me faltó meter este FT. FT, la compio acá. Y le pongo. ¿Estamos? Porque lo que hice aquí fue nuevamente hacer lo mismo que hice acá. El calor, el balance de energía, de materia, lo pongo en términos F por X menos XF. Entonces, a ver, lo explico. Nuevamente, el cambio de entalpía en las corrientes que sale y entra al reactor se va a deber a un cambio de calor sensible entre la temperatura de alimentación y la temperatura de salida del reactor y el término relacionado con la reacción química. Si nuevamente el balance de materia lo cambio para poner la X, me va a quedar delta H por F, XC menos XF. ¿Sí? Más este cambio de calor sensible que no cambia. ¿Sí? Nada más que tomen en cuenta lo siguiente. Aquí yo puse esta T. En este caso, la T es una T que es función de ¿qué? A ver, el caso del reactor de flujo pistón. O en el caso del reactor por lotes, esta T que es función de ¿quién? ¿Función de qué parámetro? Y esta misma T que está aquí. Esta aquí, la T es función del tiempo, ¿están de acuerdo? Sí, O sea, doctor. tenemos una temperatura al inicio y una temperatura que va a variar con el tiempo. Aquí tenemos una temperatura a la entrada del reactor y aquí tenemos una temperatura que va a variar en función de Z. ¿Sí? O sea, las dos temperaturas, una es función del tiempo y la otra es función de Z, de la longitud del reactor. ¿Sí lo ven? Entonces, si lo vemos así, en el caso del reactor de tanque agitado, ¿qué tengo? Lo que tengo yo son valores puntuales. La TF es la temperatura de la corriente que alimenta el reactor y T es la temperatura de salida del reactor. Más aún, es la temperatura de la mezcla que reaccionó en el reactor. O sea, es la temperatura dentro del reactor. Entonces, esta temperatura no varía. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que les comentaba yo en clases pasadas. El balance de energía en el reactor de tanque agitado continuo, justamente para lo que me ayuda es para que yo conociendo la temperatura de la mezcla que entra al reactor, conociendo las condiciones de operación del sistema y de reacción química, yo pueda predecir o calcular la temperatura a la que va a trabajar el reactor. Y eso y entonces ya me indica las necesidades de intercambio de calor que yo requiero en el sistema reaccionante que está manejando. ¿Sí lo ven? Esa sería la gran diferencia en el caso del reactor de tanque agitado continuo con relación al reactor de flujo pistón continuo. Aquí la temperatura va a variar. Aquí yo le puedo poner función de Z. ¿Sí? Y acá yo le puedo poner función del tiempo. Así de simple. Y lo mismo por ende esta temperatura de aquí es función del tiempo y esta temperatura de acá del intercambiador de calor es función de Z. Z es digamos, la longitud, el elemento diferencial es la longitud del reactor, a la Z que sea. ¿Sí? Esto va a variar con la posición. Esto va a variar con el tiempo. ¿Sí lo ven? Esa es la diferencia entre un sistema y el otro reaccionante. Comentarios, jóvenes. Dudas. ¿No? Todo está bien, profe. ¿Ya apuntaron todo? ¿Ya apuntaron todo?
No, doctor. Entonces, ¿cuál? ¿Me regreso al flujo pistón? No, desde el final, doctor. Lo último. Ya, No, lo último. Ya, ahí doctor. está. Sería todo. Ya. ¿Sí puede poner tantito el de flujo pistón continuo? Gracias. Bueno, estos balances, por favor, ahí ténganlos a la mano porque vamos a estar trabajando con ellos para los sistemas que vayamos a estar viendo no isotérmicos. Lo que vamos a hacer finalmente va a ser al balance de materia, que es con el que hemos estado trabajando, los reactores isotérmicos, le vamos a agregar el balance de energía. Y la R pues va a mantenerse ahora. La obligación que tenemos es tener la R en función de la temperatura a través de la constante de Reynolds. Esos van a ser los cambios que vamos a tener que combinar para resolver algún problema X relacionado con el análisis de un comportamiento adiabático o un comportamiento no isotérmico. ¿Sí? Entonces vamos a estar recurriendo a estos balances. Ahora mismo, terminando la clase, les mando este archivo junto con el balance de materia para que tengan los dos archivos a la mano. Y bueno, seguramente vamos a estar recurriendo a ello. Sobre todo en el caso adiabático, tenemos, en el caso de un sistema por lotes, pues vamos a tener esto que está aquí para calcular, poner la temperatura. Si se fijan, esta temperatura finalmente, ¿qué hice? Porque este es un valor constante. Esta temperatura, función del tiempo, lo puse en función de X. Si ya nos ponemos muy estrictos, pues esta X también en función del tiempo, ¿no? Ahí lo tienen. Entonces, si yo agarro la ecuación de Arrhenius, ¿dónde anda la ecuación de Arrhenius? Aquí la ecuación de... Y esta T la sustituyo por la temperatura. En el caso adiabático, pues yo ya puedo integrar en una sola expresión todo el sistema. Lo vamos a ver más adelante. Pero en fin, básicamente es esto que estoy planteando acá, y lo mismo va a ser en el caso del reactor de flujo pistón. En el caso del reactor de flujo pistón, tengo esto y la X de aquí, pues nuevamente podemos decir que es función también de Z. Se varían pues T a lo largo del reactor y la conversión a lo largo del reactor. ¿Sí? Y las cargas, pues estas son flujos y en el otro caso son cargas. Y en el caso del reactor de tanque agitado continuo, pues tenemos el caso adiabático, que básicamente conociendo la conversión del sistema y todo, podemos calcular directamente la temperatura a la que va a trabajar ese reactor si conocemos todos los parámetros. Bueno, vamos a estar recurriendo a esto continuamente, entonces vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto y vamos a ver el problema que habíamos comentado, que les había mandado para que lo analizaran. Tenemos una reacción en fase homogénea, A que da 3R, que es un sistema en fase gas, el cual se ajusta a una cinética de segundo orden. Para un flujo de alimentación de 4 metros cúbicos por hora de A puro a 5 atmósferas y 350 grados centígrados, se obtiene una conversión del 60% en un reactor experimental que consiste en un tubo de 2.5 centímetros de diámetro interno por 2 metros de longitud. Esto es, digamos, la primera parte del problema. Ahorita más adelante. Y es ahí donde yo quiero que ustedes pongan atención a la información. Este tipo de problemas son un tanto, creo yo, diferentes a los que ustedes han estado manejando
en otros cursos, ¿sí? Aquí les están dando, en lugar de decirles, bueno, la constante de velocidad de reacción es tanto, y el orden de, ya les están dando el orden de reacción. Aquí básicamente toda esta información me va a permitir calcular la K cinética que no conozco. Aquí nuevamente volvemos a pensar en términos de un sistema isotérmico, ojo. Aquí no estamos hablando de un sistema no isotérmico, es parte de un comentario que les quería hacer con relación a estos problemas, pues, que me pareció salirnos un poquito de los casos que estuvimos viendo en los cálculos de optimizar series de reactores, etcétera, y ya ver algo que fuera más aterrizado. Porque a partir de esta información, luego viene la segunda parte del problema, que es esto que está aquí. ¿Verdad? Nos está diciendo que tenemos una instalación industrial en la que quieren tratar, en lugar de 4 metros cúbicos por hora de flujo volumétrico, quieren tratar 320 metros cúbicos por hora, con una alimentación que está constituida por 50% de aire y 50% de inertes. La presión de alimentación del sistema de operaciones 5 atmósferas contra 25. Y la temperatura es la misma. Esto ya nos hace sospechar de que si yo calculo la K de aquí, va a poder considerarse en este cálculo. Entonces, si se fijan, en un mismo ejemplo, en un mismo problema, tenemos realmente dos problemas. Uno, en el que no nos dice nada más que nos están dando la información, pero que ustedes como ingenieros la deben de que el cálculo importante es este, que está aquí. ¿Sí? Pero insisto, nos piden entonces calcular cuántos tubos se necesitan de estas condiciones, 120 metros cúbicos por hora, de una alimentación 50% y 50% de aire inertes a 25 grados centígrados y 350 grados centígrados. Perdón, 25 atmósferas y 350 grados centígrados para obtener una conversión del 80%. Esa es la información que nos están pidiendo que nosotros calculemos. Y la idea es aprovechar esta información para algo. Y ese dicho, ¿no? Del gas. Vamos a suponer, hacen una suposición aquí, de que primero tenemos flujo pistón en el reactor, que desperdiciemos caídas de presión y administremos y admitir que el gas tiene un comportamiento ideal. Esa es digamos, la tónica con la que vamos a trabajar el sistema. Entonces, nos concentramos en la primera parte del problema y ahí vemos, por ejemplo, esta información. El tubito, flujo pistón. Un flujo volumétrico de 4 metros cúbicos por hora. El reactor trabaja a 5 atmósferas y 350 grados centígrados. El diámetro del tubo 2.5 centímetros, que es 0.025 metros. Y tenemos una longitud de 2 metros. Esas son las condiciones del reactorcito. ¿Sí? Entonces, este reactor a estas condiciones me da una conversión del 60% alimentando a puro. Bueno, ya me adelanto a lo que voy a hacer y veo el volumen de este tubo va a ser igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado por 2, y eso me da 9.817 por eso a la menos 4 metros cúbicos. Ok, esa es la información que tengo de la primera parte del problema. La siguiente parte, pues, es
tiempo va a ser igual a CA0 por dx entre R de 0 a punto 60. ¿Sí? Entonces ya con eso planteo mi R, que es igual a K por C al cuadrado, y esto es igual a K por C al cuadrado por 1 menos XA entre 1 menos 2XA al cuadrado. Este 2, ¿de dónde viene? Un cálculo rápido, como les había comentado, me plantearía a mí, por ejemplo, que la estequiometría es, ¿dónde anda? Es A que da 3R, ¿no? A que da 3R, entonces 3 menos 1, 2 entre 2, y aquí tenemos 3 menos 1 entre 1 igual a 2. ¿Sí? 3 menos 1 entre 1. Entonces 2. Factor de expansión es 2. Entonces este factor de expansión lo meto acá y esta es la integral que tengo que evaluar. Este valor que está aquí. Esto lo meto en matemática o hacen la integración ustedes directamente y ya les da este valor de 4.9045. Y esto sabemos, pues este es el valor de la integral entre KCA0 va a ser igual al tau P, que es BP entre B0, volumen del reactor entre B0. Conozco el volumen del reactor, conozco el flujo volumétrico, conozco la concentración inicial, que es este valor que está aquí. CA0 igual a PNRT 5 atmósferas entre 8.21, ya definida en términos de metros cúbicos por ¿cómo se llama? Es la R de los gases, 600, ¿cómo se llama? Grados, 623 grados CA0 de 97.75. Antes de cambiar de página, ¿alguna duda de esto? ¿Lo hicieron así? ¿Coincide con lo que calcularon ustedes? Sí, sí o no, no. ¿O quién sabe? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí o no? ¿Ahí están? ¿O no están? Ya no los veo. No los oigo. Sí, doctor. Profe, yo tengo una duda ¿Sí? respecto a donde dice... Por lo menos díganme si me están oyendo. Sí, Lo escuchamos, prof. Jóvenes, Sí, lo escuchamos. Sí, le escuchamos, profesor. Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, doctor. ¿se perdió la plática? no, profe, sí lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, doctor. Creo que usted a nosotros no, doctor. Yo no los estoy escuchando exactamente. Déjenme, me voy a salir otra vez, voy a entrar, ¿eh? Sí, No se me vayan. no.